Bienvenidos a una nueva clase del curso de práctica profesional en Derecho del Consumidor del Colegio de Abogados de Córdoba. En el día de hoy vamos a abordar el tema oralidad en el proceso. En realidad lo estamos tratando porque prácticamente la totalidad de los casos en materia de derecho del consumidor en Córdoba tramitan por este sistema de oralidad. Así que entendemos que es elemental manejar el proceso oral para quienes se van a dedicar a litigar en este fuero. Hoy contamos con la disertación de la doctora Noelí Montoya, quien es abogada litigante. Vamos a eximir de las presentaciones formales porque lo importante acá es que somos todos colegas y litigantes, y en todo caso ya es una habitué también de la casa en otras disertaciones donde está la presentación larga. La pueden buscar o nos mandas el currículum, Noelí, después si es lo que No hay resulta problema. relevante para alguien. Activamos ahora la parte importante del tema, que es, repito, tratar de hacerlo lo más práctico posible. Así que bueno, están invitados a la participación y después se va a dejar también un espacio para preguntas para aquellos que no quieran interrumpir. Noelito, tuyo. Bien, muchas gracias. Gracias, Aquil, por la presentación y también gracias por el espacio. Me parece muy importante el tema de la oralidad en los procesos civiles y comerciales de la provincia de Córdoba, principalmente teniendo en cuenta que estamos en presencia de un nuevo paradigma. No siempre se llevaron a cabo los juicios de este modo. Fue a partir de la implementación de la ley 10.555, la cual entró en vigencia en el año 2018. Puntualmente se empezó a aplicar en los tribunales de la ciudad de Córdoba a través de una especie de prueba piloto, una prueba piloto que primeramente abarcó 15 juzgados, después para fin de año, es decir, para finales de 2019, empezó a extenderse a más juzgados, llegando a una totalidad de 22 juzgados para diciembre de 2019. Esta prueba piloto anteriormente ya se había aplicado en la ciudad de Río Cuarto con buenos resultados, por eso se vio bastante positivo también la extensión de este nuevo paradigma oral a lo que son los tribunales de la ciudad de Córdoba. Es muy importante tener en cuenta que esta ley entró en vigencia para todos los procesos iniciados a partir del 1 de febrero de 2019. Es decir, los procesos dictados con anterioridad no se tramitaban mediante este proceso de oralidad, que como digo, es uno de las modificaciones al paradigma judicial más importante de los últimos tiempos, conjuntamente con el expediente electrónico. Hoy es clave, es elemental saber manejar este tipo de procesos para litigar. Por eso la importancia de verlo también en este espacio. Particularmente al momento de entrada en vigencia del 1 de febrero de 2019, este proceso oral, que después voy a explicar bien en qué radica, se aplicaba inicialmente para procesos de daños y perjuicios de menor cuantía, es decir, aquellos juicios que por su monto no excedan los 250 Jus, es decir, para los procesos abreviados. Eso primeramente. Después también se aplicaba a aquellos casos que las partes, a través de un acuerdo procesal, que creyeran que era mejor, por la celeridad que esto implicaba, someterlo a este proceso de oralidad, o incluso el juez también podría sugerirlo. Pero primeramente, cuando entre en vigencia esta ley, a partir del 1 de febrero de 2019, solamente se circunscribía a estos procesos de menor cuantía. Particularmente adentrándome en la materia que nos compete, lo que es el derecho del consumidor, está previsto en el artículo 53 de la ley 24240 y sus modificaciones, que todos los procesos que versen en relaciones de consumo tienen que llevarse a cabo a través del proceso más expedito, que en la ciudad de Córdoba justamente es el proceso abreviado.
¿sí? Esto es muy importante porque si bien después se modifica, pero como para circunscribir un poco cómo fue la aplicación de este instituto de la oralidad en los tribunales de Córdoba, primeramente, de algún modo se abrió a un debate, a una discusión, si los procesos de consumo todos los procesos de consumo podían ser tramitados a través de la ley de oralidad o solamente aquellos procesos de consumo que tengan como propósito o objeto principal la reparación de daños y perjuicios y siempre y cuando esos procesos no tuvieran una cuantía mayor a 250 yus. Entonces ahí se abrió todo un interrogante e incluso hay diversos fallos en los cuales ese interrogante ha quedado zanjado, en el cual el propio consumidor planteaba, ante el primer decreto en el cual se convertía este proceso en oral, planteaba la presencia de un agravio por querer ir por el proceso convencional y no por el proceso oral. Convengamos que hoy ya con un par de años de conocimiento en las bondades que tiene este proceso, uno lo elige, pero al comienzo, al existir una prueba piloto, allá por el año 2020, muchos colegas ante el desconocimiento eran reacios a la aplicación de este tipo de procesos. Este recurso de apelación fue resuelto por la Cámara Séptima, en la cual quedó completamente zanjado en el caso Luján, que este proceso oral no genera ningún tipo de perjuicio que habilite la apertura a la revisión de segunda instancia, porque este proceso oral no implicaría algún tipo de perjuicio en lo que es el derecho de defensa o el debido proceso que tiene que velar en cualquier tipo de proceso de esta índole, más puntualmente en el tema de relación de consumo, en donde lo que se busca es justamente el orden público, velar por el cuidado de este consumidor que se encuentra en una posición de desventaja. Esto a los fines más bien anecdóticos en materia de cuando se inició esta ley de aplicación obligatoria. ¿Sí, es aquí? No, un breve comentario sobre lo que decías, Sí. que más allá de que la discusión suele darse entre si vamos por el proceso ordinario o vamos por el proceso oral, y generalmente los demandados, al menos en una primera etapa, discutían y buscaban que no sea por el proceso oral, como para, entiendo yo, alargarlo por distintos motivos. Hay introduce una idea interesante Juan Pablo Badrán en un libro que está en la biblioteca del colegio que se llama Proceso Oral en los daños y perjuicios. Se los recomiendo porque realmente está interesante, aparte escrito por un colega litigante, y tiene esa visión distinta. Cuando los libros son escritos por los litigantes, que son pocos, los litigantes que escriben, es difícil por ahí hacerse el tiempo para eso, pero tienen esa visión más práctica, y lo que discute el colega, si mal no recuerdo, en esa obra, es si realmente el proceso oral es el más abreviado de acuerdo a lo que teóricamente dice el propio Código Procesal. No soy especialista en proceso, así que no me animo a hacer los cálculos, pero bueno, teóricamente lo que dice Badrán es, habría que ver si el juicio abreviado operara según lo que dice el código que tiene que operar, tendría que ser más rápido incluso que el proceso por audiencias. En mi experiencia personal, bueno, hoy eh, Noelis nos va a contar la suya, pero el proceso oral termina siendo mucho más rápido, porque las audiencias facilitan la concentración. Pero bueno, es una discusión que también alguien podría darla, ¿no? Si la ley de defensa del consumidor dice que vamos por el proceso más rápido que existe en el código, ¿por qué damos por sentado que el más rápido tiene que ser el oral, cuando, de acuerdo al aspecto teórico al menos, el abreviado sería teóricamente más rápido? Bueno, dejo sentado esa discusión. Después también, en ese libro, no sé por qué motivo, se engancha con el tema de la prueba dinámica. Está hablando del libro sobre oralidad, pero empieza a hablar del tema de la prueba, y bueno, son como la mitad del libro termina hablando en contra de la llamada prueba dinámica en el proceso, que en caso de derecho del consumidor hablamos de inversión de carga probatoria, no de carga dinámica, siempre lo recuerdo. Gracias, Noelí, por permitirme la nota al pie.
Bien. Ahora sí. Particularmente, trayendo a colación lo que acabas de mencionar, Ezequiel, he tenido un caso en el cual se ventilaba un proceso por el cobro de un seguro de vida de una persona fallecida. Los herederos estaban reclamando por un cobro de seguro de vida que nunca se había cobrado, y el doctor Villalba, el juez, si no me equivoco, es el juez de 34. ¿Te acordás? ¿Ezequiel es el juez de 34 Villalba? Yo creo que sí, pero cualquier cosa después lo chequeo. No, no lo Justamente, recuerdo, no lo recuerdo, sí, lamentablemente. es Poca el memoria para juez. los nombres de los jueces. Y yo también tengo un poco de memoria el numérico y nombre de jueces. Particularmente, cualquier cosa después puedo aportar justamente esa resolución en la cual, porque es así, cuando uno interpone la demanda, después de cumplir una serie de requisitos en relación a la tasa de justicia, en relación a la documental, sale lo que es el primer decreto de admisión de la demanda, en el cual se establece cuál va a ser el proceso que se va a llevar a cabo. Temporalmente, este proceso es del año, si no me equivoco, 2022. Todavía no estaba en vigencia la nueva ley de oralidad. Es importante destacar esto, más que nada temporalmente, porque hay un cambio ahí, pero les voy a contar lo que sucedía antes de la nueva ley, con la 10.555 y su protocolo de actuación, en la cual justamente sale el primer decreto y el juez establece que se va a llevar a cabo a través del proceso abreviado. Ya estaba completamente vigente la ley 10.555, y por lo cual yo repongo ese decreto y manifiesto que al versar sobre una relación de consumo o sea, no hay ningún tipo de confusión o lugar a duda. Eran consumidores finales que estaban en una relación de consumo con respecto a la aseguradora, en ese momento Galicia Seguros. Se tenía que aplicar el proceso más corto, que era el juzgamiento a través de la oralidad, lo cual esa reposición fue rechazada, manifestando, haciendo justamente todo un aspecto cronológico de los pasos del proceso, y marcaba que si bien la ley de defensa del consumidor proclamaba que se tenía que aplicar el proceso más corto, en ese momento el juez indicó que el proceso más corto existente no era el proceso oral, sino que debía aplicarse el Código Procesal Civil y Comercial sin aplicarse el tema de las audiencias, ¿sí? No se aplicó la ley de oralidad, sino que fue un proceso abreviado convencional, es decir, todo escrito, más allá sin perjuicio de algún tipo de audiencia que se puede llegar a citar, por ejemplo, en el marco de la audiencia del 58, pero no aplicó el proceso oral. Justamente esta discusión, después, con la modificación de la ley 10.555, se modifica, se dicta la ley 10.855 y su protocolo de gestión, que es el que actualmente se encuentra vigente, que es el 1815. Justamente para zanjar este tipo de problemas, lo que dice es que este tipo de proceso, el proceso oral, se va a aplicar para todos los juicios contenciosos declarativos. Esto es muy importante porque no se aplica para los ejecutivos, sino que solamente para los contenciosos declarativos, y en lo que son las cuestiones que versan sobre consumo sin importar la cuantía. Es decir, a partir de lo que fue agosto de 2023, este problema que se zanjaba con la anterior ley, que era de alguna manera una prueba piloto, que a través de las diferentes experiencias, no tan solo en esto, sino también en materia probatoria, que después voy a ahondar, quedó zanjado esta discusión que se daba en este marco temporal, es decir, de 2018 a 2023. Podríamos llegar a tener este tipo de discusiones respecto a la aplicación o no del proceso oral, pero con este dictado de este nuevo protocolo, de esta nueva ley, queda completamente zanjado esta discusión. Entonces, a partir del 3 de agosto de 2023, lo que se va a aplicar
es para todos los procesos contenciosos declarativos, es el proceso oral. Y sin lugar a dudas, para el derecho de conf, para los procesos que versan sobre el derecho del consumidor, se va a aplicar sin importar la cuantía. Y esto es muy importante. También otra cuestión que es muy, muy importante es que este tipo de proceso también sería aplicable no solamente para aquellos juicios que se hayan presentado después de agosto de 2023, sino todos aquellos que por alguna cuestión se hubiesen iniciado con anterioridad, pero que a la etapa prueba no estuviese abierta. Particularmente, tengo un juicio del año 2018 que se inicia de manera convencional, un juicio, incluso yo no lo inicié al comienzo, sino que una colega posteriormente después me buscó para que lo llevemos juntas. Ella inicia el proceso e incluso pide la ordinarización del mismo en virtud de ser una causa compleja. Se trataba de un plan de ahorros en el cual el titular del plan de ahorros había fallecido y sus herederos estaban queriendo que se lleve a cabo el pago del seguro, es decir, que se cancele la totalidad del plan de ahorros y se entregue el vehículo. Entonces, la colega vio de alguna manera mejor para el consumidor que se lleve a cabo una prueba más acabada, que ella pensó que en el proceso abreviado ese análisis pormenorizado de la prueba no se iba a poder llevar a cabo. Por lo tanto, pidió la ordinarización del proceso. Entonces, el proceso siguió su curso, pero la particularidad es que al momento de entrada de vigencia de esta ley, de la 10.855, no se había abierto prueba aún el proceso. Y justamente tenemos una interconsulta, decidimos llevar el caso juntas y yo le digo que lo que podríamos hacer es pedir que se convierta este juicio que se había iniciado antes de la entrada en vigencia de esta ley, que se convierta justamente al trámite oral por las bondades que trae este tipo de proceso. Y fue efectivamente así, en el cual se presentó un escrito y se solicitó que se convierta este proceso al trámite oral, en el cual el juez tiene que dar un plazo de 10 días a las partes para que justamente presenten la prueba. ¿Por qué? Porque justamente esa es la particularidad que tiene el proceso ordinario en diferencia al trámite abreviado, que no hay que presentar toda la prueba con el escrito de demanda. ¿Sí? Justamente esa es la diferencia, por lo cual no se había presentado ninguno de los elementos probatorios, solamente obviamente la documental, pero en lo que hacía la informativa, lo que hacía la pericial, que eran pruebas completamente dirimentes del proceso, aún no se habían presentado. Entonces, en ese caso, el juez tiene que dar un periodo de 10 días para que las partes presenten el escrito de prueba. Después de presentar ese escrito de prueba, sí, ya se dicta la fecha de la audiencia preliminar. Pero no me quiero adelantar, pero quería contar esa particularidad que trajo esta modificación de la ley, que es muy interesante tener en cuenta porque a veces uno no se pone a leer detenidamente la ley y sigue el proceso como está, y si el juez de oficio no lo vuelve oral, a lo mejor ante el desconocimiento uno sigue en el mismo proceso y es muchísimo más dinámico este juicio a través de la oralidad. Entonces, no me quiero adelantar mucho más, vamos a volver un poquito para contar en qué consiste, en qué se basa este tipo de tramitación oral. Primeramente, uno ingresa la demanda normalmente. Es importante destacar que tiene que tener todos los elementos que dispone el artículo 175 del Código de Procedimiento de Córdoba, y particularmente ya tiene que estar ofrecida toda la prueba, incluso los puntos de pericia que oportunamente después van a poder ser ampliados, pero toda la prueba ya tiene que ser ofrecida con el escrito de demanda. Al recibir la demanda, el juez va a controlar que los requisitos de admisibilidad estén cumplimentados. Recordemos con la modificación de la ley de mediación, va a controlar que esté el certificado en fin de instancia. Incluso de oficio el juez puede requerir algún tipo de elementos, como por ejemplo la historia clínica, o que se libre oficios a unidad judicial o a entes en donde se hayan llevado a cabo en la instancia prejudicial.
Uno de los principios elementales de esta ley es la oficiosidad que tiene que existir, el trabajo activo de no tan solo, no solo de las partes, tanto actor como demandado, sino también el proceso activo que tiene que tener el juzgado para con este tipo de causas, justamente basado en la celeridad que busca este proceso, el dinamismo que busca y la buena fe que debe existir. Básicamente, lo que ha intentado esta modificación de paradigma es que los procesos no sean tan tediosos, que no sean totalmente escritos y que también el ciudadano tenga un acceso ante los estrados del tribunal en el cual pueda conocer al juez, pueda empaparse un poquito de cómo es la justicia por dentro, porque por ahí un ciudadano promedio no conoce esos pormenores de cómo se está llevando a cabo su trámite y su problema, porque en fin de cuentas estamos en presencia de un problema para el ciudadano, para el consumidor en este caso, basándonos en procesos que versan sobre la ley de defensa del consumidor. Entonces, con la presentación de demanda, el juez puede hacer una serie de apreciaciones, puede pedir más documental, la exhibición de la misma, el certificado de fin de instancia, hasta que finalmente sale lo que es el primer decreto, el decreto de admisión de la demanda, en el cual se le va a conceder un plazo de 20 días hábiles al demandado para que comparezca a estar de derecho. Este plazo puede ser, de acuerdo a las facultades que le da esta ley al juez, puede ser ampliado por razones que tienen que estar obviamente fundadas en este escrito de admisión de demanda. Estos 20 días hábiles que tendrá el demandado para comparecer, dentro de estos 20 días hábiles, tiene la facultad de presentar excepciones, de excepcionarse, de reconvenir y a su vez también, obviamente, de presentar toda la prueba que haga su derecho. Esa es la oportunidad al contestar la demanda. Como nosotros, al presentar la demanda, tuvimos la oportunidad de presentar toda la prueba que haga a nuestro derecho, al contestar la demanda, de igual modo la otra parte lo va a tener. Ahora bien, ¿qué sucede en caso de que la otra parte, es decir, el demandado, plantee excepciones? Hay algunos principios que hay que tener en cuenta, antes de avanzar un poquito, que hay que tener en cuenta en este tipo de procesos, como es la recusación. La recusación sin causa no se permite, ¿sí? Como en otro, si bien el código de procedimiento se sigue aplicando de manera residual, de manera subsidiaria, lo que es la recusación sin justa de causa, justamente porque la letra fría de la norma es la celeridad, es un proceso más eficaz, justamente no se permite la recusación. Y a su vez tampoco se va a permitir, solamente se va a poder apelar la sentencia definitiva, salvo, obviamente, que cause algún agravio a alguno de los proveídos, algún auto interlocutorio que se dicte durante la tramitación del proceso. Esto es muy importante, lo menciono ahora, ¿por qué? Porque al momento de contestar la demanda, el demandado tiene la opción de presentar excepciones de previo y especial pronunciamiento. Estas excepciones de previo y especial pronunciamiento van a tener que estar, el traslado, es decir, la sustanciación de estas excepciones, van a tener que estar resueltas antes de la primera audiencia. ¿Sí? Porque esto es el trámite oral se basa en dos audiencias, una primera audiencia preliminar y una segunda audiencia complementaria. Después voy a adentrarme un poco más, pero para ponerlos en contexto, explico a grosso modo en qué existen estas dos audiencias. Entonces, si, por ejemplo, el demandado plantea la excepción de incompetencia conjuntamente con la contestación de demanda y de manera subsidiaria contesta la demanda, ese auto interlocutorio, ¿sí? Que se resuelve a través de un incidente, ese auto interlocutorio va a ser si bien no va a ser una sentencia definitiva, ese auto interlocutorio va a poner fin a ese incidente y si como no se resuelve en la sentencia, como se resolvió antes de la audiencia preliminar, puede llegar a causar un gravamen irreparable al demandado y por lo tanto ese autointerlocutorio sí va a ser pasible de apelarse. ¿Sí? No solamente de plantear un recurso de reposición, sino posteriormente de apelarse en virtud de que no va a tener otra oportunidad el demandado
de justamente de discutir esta cuestión de previo y especial pronunciamiento, como por ejemplo podría ser la litipendencia o podría ser la incompetencia. ¿Sí? Esto es muy importante de tenerlo en cuenta. Particularmente, he tenido, conjuntamente con Ezequiel, llevamos a cabo las acciones colectivas de autoplanes, puntualmente la que era la acción Furlotti, contra el Círculo de Inversores, que ahora es Adcoin contra Círculo de Inversores, en la cual sucedió justo esto. Si bien no voy a adentrarme más en lo que es el proceso colectivo, pero la particularidad es que en este proceso se aplicó la ley de oralidad. En ese momento la vigente era la 10.555, y no, perdón, en la audiencia preliminar, la demanda Círculo de Inversores justamente plantea que se había rechazado la excepción de incompetencia que ellos habían presentado al momento de defenderse, y el juez no había dado lugar a esta excepción. Entonces, en la plena audiencia preliminar, lo que es la doctora representante de Círculo de Inversores planteó la reposición. La reposición se fundó en ese acto a viva voz, fue rechazada la reposición por el juez Flores, el juez de 27. A su vez planteó la apelación de subsidio y le dijo, no, no doctora, no se puede apelar esta resolución en virtud del principio de celeridad que rige en materia de oralidad. No obstante, la doctora acudió ante la Cámara de Apelaciones a través de un recurso directo y manifestó que este recurso había sido mal denegado en el marco de haber causado un grave e irreparable, dado que si se resolvió en esta instancia, en la sentencia ya se va a haber tornado abstracto todo el proceso. Y efectivamente, en el marco de lo que estoy manifestando yo, por haberse causado un grave e irreparable y en virtud de esta excepción que se planteó de incompetencia hacia las veces una sentencia definitiva, ese recurso fue concedido, más allá de que después fue rechazada la incompetencia y fueron competentes los tribunales de la ciudad de Córdoba, pero es importante también tener en cuenta esas cuestiones para por ahí, como demandados un poquito más complicados, es lo que acabo de explicar, pero sí como abogados del consumidor a la hora de contestar esos traslados, porque se abre un mini juicio, un incidente en el cual el demandado plantea, por ejemplo, la excepción de incompetencia, le corren traslado a la otra parte, nos corren traslado y nosotros tenemos que alegar por qué esa excepción tiene que ser rechazada. Y es muy importante siempre tener en cuenta la letra fría de la norma, los principios que ha llevado al legislador y después también a los acuerdos reglamentarios que rigen en la materia a la hora de poder justificar por qué no se le tiene que dar acogida a estas excepciones. ¿Sí? Eso es muy importante de tener en cuenta. Es más fino, pero es muy importante de tener en cuenta en virtud, en el marco de esta ley de oralidad. Bueno, particularmente, una vez que se resuelve el tema de las excepciones, que queda trabada la litis, básicamente, que se contesta la demanda, puede oponer excepciones, puede no poner excepciones, se resuelven. El próximo paso va a ser darle vista, siempre esto se hace en los procesos de consumo, a el Ministerio Público Fiscal de turno, en el cual va a emitir un dictamen, el cual no es vinculante, pero es muy importante para tenerlo en cuenta. De manera posterior, ahí sí se va a fijar fecha y hora de la audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar, sí o sí, así sea una persona jurídica, tiene que ir el consumidor, tiene que asistir a los estados del tribunales. En esa oportunidad va a tener una entrevista con el juez, una entrevista digo porque nos vamos a ver cara a cara con el juez, va a estar la otra parte, vamos a estar nosotros en calidad de abogados del consumidor, y lo que se va a intentar primeramente en esta audiencia preliminar, esta audiencia preliminar se suele hacer en el despacho del juez, o uno que otro juzgado tiene una salita particular de audiencia preliminar. Son mucho más informales que la audiencia complementaria, que es la que sigue. En esta audiencia, primeramente, lo que el juez siempre va a hacer es intentar
ver de que las partes concilien, va a preguntar, ¿hay alguna voluntad de conciliación? Incluso algunos jueces se ponen un poco más activos y ya tienen la planilla de liquidación hecha para intentar conciliar las partes y que lleguen a un acuerdo. ¿Sí? Es lo primero que va a suceder en esta primera audiencia, que es la audiencia preliminar. En caso de que no haya ninguna posibilidad de conciliar, sí se va a empezar a analizar la cuestión probatoria, pero primeramente siempre va a existir esto. En el hipotético caso, porque sucede mucho en las audiencias preliminares, que se llegue a un acuerdo, ahí mismo se labra un acta o se deja sentado y después las partes presentan el acuerdo transaccional. Eso no hay ningún problema y siempre va a depender mucho del juzgado particularmente. Algunos juzgados ahí mismo, el juez en el acta de audiencia preliminar labra lo que es el acuerdo transaccional y otros mandan a los abogados a hacerlo y presentarlo a los días, ¿sí? En caso de que no haya acuerdo, después lo que va a suceder es que se fijen cuáles son los hechos controvertidos e incontrovertidos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso en materias de planes de ahorros, si nosotros estamos reclamando por una multa de entrega en el plan de ahorros, no va a estar controvertido la contratación, por ejemplo, ¿sí? No va a estar controvertido que el vehículo se entregó, porque esto surge claramente del escrito de demanda y contestación de demanda, cuáles son aquellos puntos que las partes tienen en común. Después, obviamente, se van a fijar cuáles son los hechos a los cuales tenemos que arribar con la prueba a producirse, es decir, con la prueba que cada una de las partes ofreció en su escrito de contestación o en su escrito de demanda o de contestación de demanda, uno va a tener que intentar probar esos aspectos litigiosos que quedan por versar durante toda la tramitación del juicio. Entonces, ahí se va a fijar cuáles son los hechos litigiosos, los hechos no litigiosos, como por ejemplo, en un ejemplo que dije recién, en el caso de una multa por entrega tardía de un vehículo en un plan de ahorros, no va a ser un hecho controvertido que la contratación y que se entregó el vehículo. ¿Cuáles van a ser los hechos controvertidos? Si existió mora, desde cuándo existió la mora, qué rubros son indemnizables, procede la multa, procede el daño moral, procede el daño punitivo, ¿sí? Todos aquellos puntos que justamente el accionante ha planteado en su escrito de demanda y que ha negado, se ha encargado de negar la demanda en su escrito de contestación de demanda. Entonces, una vez que están fijados los hechos controvertidos y no controvertidos, ahora sí se va a ingresar a la prueba. Va a ser muy activo, si bien existe la libertad probatoria, va a ser muy activo el rol del juez a la hora de desechar o eliminar aquella prueba que, de acuerdo a su criterio, resulta inconducente. Es decir, aquella que le parece que no va a probar, no nos va a servir para probar aquellos hechos que justamente están controvertidos. Por ejemplo, doy un ejemplo, capaz yo pedí que en este caso oficien a todos los diarios de la ciudad de Córdoba para que vean que el problema de la demora en la entrega no es un hecho aislado, sino que es un hecho recurrente. Por ejemplo, me ha pasado en algunos procesos que el juez diga, no hace falta que justamente perdamos más tiempo, libremos oficios o nos sometamos a una pericia, siendo que esto es de público y notorio, ¿sí? Por ejemplo, estoy dando un ejemplo a grosso modo. Entonces, el juez va a eliminar aquella prueba que resulte inconducente. Acá también va a ser muy importante el trabajo activo del abogado, que obviamente tiene que ir de manera previa con su demanda leída y con toda la prueba bien fresca. Yo por ahí me imprimo la parte probatoria para ir marcando en estas audiencias, en virtud de que en este afán de hacer el proceso más corto, muchas veces empieza a eliminar prueba, eliminar prueba, eliminar prueba. Pero ahí justamente nuestro rol activo tiene que estar, es que no, su señoría, yo esta prueba la quiero porque voy a probar, por ejemplo, una pericia psicológica. Yo quiero probar las afecciones que ha producido en mi cliente todo este trajín de tener que recibir su auto fuera de tiempo o terminar de pagar una deuda y no saber que debía más dinero, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros defendamos la prueba, porque por algo nosotros le pedimos, ¿sí? En el escrito de demanda, por algo pedimos esa prueba. Entonces, es muy importante que defendamos la prueba
siempre haciendo alusión al derecho de defensa y también haciendo alusión que no es el momento para que nosotros aleguemos, ¿sí? Porque procesalmente no es la oportunidad para alegar respecto a la conveniencia de la prueba. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Sí? Si no, simplemente es que yo decidí aportar esta prueba al proceso por tal cuestión. ¿Sí? Eso es muy importante porque por ahí, como dije recién, en el afán de depurar para hacer el proceso más corto, porque obviamente los diferentes juzgados tienen plazos por cumplir, eh, tienen incentivos para llegar a acuerdos más rápido, o a veces subestiman lo que son los procesos de consumo y tal vez estamos haciendo todo un juicio por una computadora defectuosa, o tal vez por una pava eléctrica que me dijeron que era sin interés y me lo terminaron vendiendo con interés, por un lavarropa que se equivocaron y en vez de darme uno de 7 kilos me dieron uno de 5 kilos. ¿Sí? Entonces, muchas veces se subestiman los microdaños que existen en derecho de consumo y por lo tanto, de alguna manera la predisposición a la elaboración de la prueba es menor. Pero bueno, ahí vamos a tener que ponernos firmes para defender nuestra prueba. Hay algunas pruebas que sí pueden ser inconducentes, no, nos pasa, a mí particularmente me suele pasar que en ese momento digo, sí, 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 esa prueba la desisto. En ese momento se puede dejar sin efectos pruebas y no va a generar ningún tipo de costa. ¿Sí? Eso es muy importante también manifestarlo. Particularmente, a veces se puede, por ejemplo, yo pido una informativa a la Universidad Nacional para que en el Observatorio de Jurisprudencia remitan tal sentencia. Y en una de esas, el juez dice, yo puedo extraer esa misma sentencia del SAC si usted, doctora, presenta cuáles son los autos. Entonces se deja sin efecto esa prueba porque se puede de alguna manera reconducir de otro modo y hacerlo más sencillo. Es importante tener en cuenta eso también. Otra cuestión también importante de esta audiencia es que se pueden rectificar aquellos puntos que no hayan quedado claros con el escrito de demanda o haya tenido algún tipo de error. ¿Sí? Por ejemplo, en la identificación del vehículo, marqué mal, puse que era un Renault Clio y en realidad era un Renault Logan, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esos puntos es importante también tener bien la idea de la demanda para proceder a la rectificación. Es el momento procesal para hacerlo. También en esta audiencia se va a tratar sobre la idoneidad o no de los testigos. Recordemos que la prueba testimonial también se ofrece con el escrito de demanda y contestación de demanda. Entonces, si bien la prueba testimonial se va a llevar a cabo en la audiencia complementaria, es decir, en la otra audiencia, acá se va a hablar sobre la idoneidad del testigo. Es decir, por ejemplo, Juan Pérez, bien, perfecto. ¿Quién es Juan Pérez? Juan Pérez es un vecino que vio, bueno, bien, perfecto. Juan Pérez es el hermano del actor. Bueno, entonces ahí tenemos que estar también activos para plantear las diferentes manifestaciones respecto a la idoneidad o no de los diferentes testigos. Es el momento procesal, ¿sí? Más allá de que después los alegatos en la otra audiencia vamos a tener oportunidad de volver a tratar sobre el tema, pero no sobre la idoneidad, ¿sí? La idoneidad es el momento procesal oportuno. Otra cuestión también que es muy importante a tener en cuenta es que como hay una reversión a lo que es el Código de Procedimiento Convencional, lo que son los puntos periciales, ¿sí? Si nosotros queremos agregar puntos periciales, lo tenemos que hacer ese día. ¿Sí? O sea, la base siempre se tiene que poner en el escrito de demanda o contestación de demanda. Pero si quiero agregar o rectificar puntos periciales, el momento procesal oportuno será ese día de la audiencia preliminar. O lo que se suele hacer es presentar ese mismo día un escrito para no decirlo a viva voz cuando son muchos puntos. Pero es muy importante que sea ese día, ya si lo presentamos a los 2 días, no va a ser la oportunidad procesal correspondiente. Otra cuestión también que trae innovadora la modificación es que lo que era la prueba confesional se reconduce a libre interrogatorio. ¿Sí? Es decir,
en el cual no rige más lo que es la prueba confesional, sino es una prueba de libre interrogatorio en el cual no hace falta llevar el pliego de preguntas, como de alguna manera sacramentalmente se hacía anteriormente, sino que se van a poder preguntar las partes de una manera mucho más informal. Incluso va a preguntar el juez, va a preguntar el actor a su propia parte, va a preguntar la demandada. Se hace mucho más charlado eso, e incluso se puede mirar a la persona que está preguntando. No requiere de como dije recién, ese formalismo que regía anteriormente en materia de prueba confesional. Obviamente, siempre las preguntas no tienen que ser indicativas, eso sí puede ser observado por el juez, que recordemos que es el director del proceso, lo sigue siendo en este caso, pero da la sensación de mayor cercanía del juzgador en relación al procedimiento que se aplicaba anteriormente, de que sea todo escrito. Se da una sensación mucho más de cercanía, porque a su vez el juez le habla de una manera mucho más clara, intenta ser mucho más llano con nuestro cliente, con el consumidor, depende de qué lado de qué lado de la vara estemos, pero intenta ser mucho más clara, explicarle cuáles son los tiempos, intenta que no tan solo sea un proceso dirigido a los litigantes, sino también al consumidor, al ciudadano promedio, que pueda entender los alcances de este proceso. Bueno, otra cuestión particular que hay que tener en cuenta en esta audiencia preliminar, estoy pensando si se me quedó algo en el tintero de hablar, pero no, esas son todas las cuestiones importantes que van a suceder en la audiencia preliminar. Se va a labrar un acta. Es importante también tener en cuenta que los plazos son mucho más cortos. Después vamos a tener una audiencia complementaria, que es la audiencia que sigue, que aproximadamente se tiene que dar en el plazo de 4 meses del dictado de la audiencia preliminar. Es importante tener en cuenta también que por lo general tenemos 10 o 15 días de acuerdo al juzgado para presentar todos los oficios, y también hay que ser muy diligente en el caso de pedir los emplazamientos de los entes oficiados en caso que no contesten. Eso sí, son bastante rigurosos a la hora de los plazos en materia informativa. Perdón, me voy a tomar agua. Otra cuestión también a tener en cuenta, que en esta audiencia preliminar se va, en caso de que se haya pedido la exhibición de documental, se va a emplazar a la demandada o la actora, porque muchas veces también la demandada solicita la exhibición de documental, a que en un plazo que puede ser 10, 15, 20, 25 días, ¿no? O sea, es un plazo que pueden tranquilamente entre las partes fijar para que exhiba tal y cual documental sujeta al interés de cada una de las partes. Otra particularidad, vuelvo un poquito al tema de la pericia que se da en materia de planes de ahorros, es que la pericia contable se suele hacer acá en Córdoba, y si bien los libros están en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suele hacer acá en Córdoba la pericia. Digo esto porque muchas veces hay que entrar en ese diálogo entre las partes, y este es el momento procesal oportuno de decir, la pericia contable se puede llevar acá, entonces esto es un pacto procesal, y eso queda plasmado en el acta de audiencia preliminar sin ningún tipo de problema, pero es muy importante dejarlo de manifiesto. A su vez, también, en caso de que alguna prueba que nosotros pensamos que es completamente fundamental sea rechazada, es el momento para plantear la reposición. ¿Sí? Ese es el momento procesal oportuno para plantear la reposición o dejar la reserva de plantear la reposición si necesitamos mayor fundamentación. Por lo general se hace in voce la fundamentación. Particularmente me ha pasado que me han negado, por ejemplo, la gratuidad en el tema de adelanto de gastos de los peritos, y en ese instante yo he planteado la reposición manifestando el orden público que reviste la Ley de Defensa del Consumidor y la gratuidad que debe existir. Me ha salido bien en algunos casos, y en otros casos no me ha salido bien y ha tenido
han tenido que terminar pagando lamentablemente el adelante de gastos los consumidores. Pero bueno, eso ya sería un objeto, seguramente ya lo han visto o lo van a ver porque es muy particular en materia de consumo. Ahora sí, una vez que se haya producido toda la prueba, se va a llevar a cabo la audiencia complementaria. La audiencia complementaria, la fecha se fija en la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar, todas las partes abren la agenda y ven tal fecha se va a producir la audiencia complementaria. La audiencia complementaria sí se hace en una de las OGA. Actualmente, si no me equivoco, son 9 las OGA civil que existen en tribunales acá de la ciudad de Córdoba. Esta audiencia sí es video grabada, esta audiencia es fijada con 4 meses de anticipación aproximadamente, como dije recientemente, de acuerdo a la disponibilidad también de las salas, de acuerdo a la disponibilidad del juzgado y lo que las partes puedan, es bastante charlado eso. Se fija para esa fecha lo que es se lleva a cabo lo que es la prueba testimonial, el libre interrogatorio, y también se puede llegar a solicitar la presencia de los peritos, si bien los peritos presentan el informe durante la producción de la prueba, pero se puede llegar a solicitar que los peritos asistan a esta audiencia para esclarecer algún punto que haya quedado oscuro o no se haya entendido bien. Se puede hacer como una especie de libre interrogatorio al perito respecto a la pericia que ha presentado. Este es el momento procesal oportuno. También es muy importante tener en cuenta que si la parte demandada, siempre hablando como que vamos por el actor, se encuentra rebelde, es completamente vital que notifiquemos de la audiencia complementaria, porque o sea, si ha estado presente, se da por notificado en ese acto, pero si se encuentra rebelde, hay que mandarle una cédula de notificación al domicilio legal a los fines, al domicilio real, perdón, depende si es persona jurídica o persona física, hay que notificar de la audiencia complementaria, particularmente por el tema de la exhibición de la documental, de la confesional y obviamente de la audiencia complementaria. Es muy importante esto tener en cuenta en caso de que el demandado se encuentre rebelde. Bueno, esta audiencia es un poco más lo que conocemos y vemos en las películas, es una audiencia video grabada, es mucho más formalista, hay dos estrados en el cual se enfrentan actor con demandado, está la presencia del juez. La presencia del juez es un requisito de pleno derecho, es un requisito que en caso de que no se cumpla, podría ser tildado de nulo todo el proceso de nulidad absoluta por estar comprometido en el orden público. También tiene que estar presente el Ministerio Público Fiscal, en el cual, si bien inicialmente el Ministerio Público Fiscal en el caso de consumo, estaba también presente en las audiencias preliminares, pero lo que sucedió es que a medida que va pasando el tiempo, son más las audiencias, se va haciendo un cuello de botella y lamentablemente no pueden estar en las audiencias preliminares, pero sí, por decir, el 100% de las audiencias van a las audiencias de complementarias. Esta audiencia, como dije recientemente, es mucho más formal, se lleva a cabo en las salas especializadas, es video grabada y primeramente se va a dar lugar a la prueba testimonial en caso de que haya existido, se hace entrar a los testigos, los testigos van a jurar, o sea, van a responder bajo juramento de falso testimonio ante el juez, se le da el pliego al juez y el juez lo suele hacer. Eso depende del juez, a veces se lo hace la parte, a veces se lo hace el juez también le puede preguntar otras cosas al testigo, es bastante dialogado, más allá de que es importante contar con un pliego de preguntas, es bastante hablado, bastante dialogado. De manera posterior a los testigos se va a llevar a cabo, bueno, se va a llamar el perito en caso de que haya sido citado, para que también se le hagan las preguntas pertinentes, se aclaren puntos y finalmente se va a hacer lo que es el interrogatorio abierto, que es lo que expliqué recientemente. Una vez que se haya producido toda la prueba, lo que va a dar lugar el juez es a la expresión de los alegatos. Los alegatos se hacen a viva voz en ese momento, se da 10 minutos a cada uno de los letrados
para que expresen, que justamente que aleguen respecto a la prueba producida. En ese momento hay que decir por qué nuestra demanda o contestación de demanda debe prosperar y por qué la otra parte obviamente está equivocada, siempre fundada en la prueba producida en el proceso, siempre basado completamente en eso. Por eso a veces si se va a producir prueba ahí, por ejemplo, testimonial o libre interrogatorio, es importante contar con notas para ir teniéndolo en cuenta al momento de alegar. Si bien lo que usualmente se usa es que alegue la parte actora, la parte demandada y después el Ministerio Público, también se suele dar el lugar a réplicas, a contrarréplicas respecto a lo alegado por la otra parte. Esto no siempre es concedido por su señoría, pero es importante también ahí nuestro rol activo de ejercer nuestro derecho de réplica en caso de que la demanda haya tocado algún punto que nos parece inexacto o que nos parece importante desarrollar. A su vez, en esta instancia también va a alegar el Ministerio Público Fiscal. Me ha sucedido en algunos casos en los cuales, por cuestiones de tiempo, por ejemplo, en los cuales pericias contables se han tenido que hacer en Capital Federal, en los cuales esa prueba no se ha podido llevar a cabo y han tenido que suspender la audiencia complementaria porque eran pruebas elementales al proceso. ¿Sí? Si bien es una completa excepción, porque justamente los plazos son fatales y se busca evitar este tipo de cuestiones, pero como se trata de una prueba completamente elemental, se suspende. Otra de las cuestiones que también hay que tener en cuenta la participación que se puede hacer remoto. ¿Sí? Me ha pasado también en el cual las partes nos hemos puesto de acuerdo de hacerlo por videollamada, en el caso de que solamente tengamos que alegar, o también algo novedoso que he visto hace poco que se viene proponiendo, es cuando no hay prueba para producir, por ejemplo, no tenemos libre interrogatorio, no tenemos testimonial, no tenemos que preguntarle nada al perito y solamente es alegar, también, por un acuerdo procesal entre las partes, se puede llegar a hacer los alegatos por escrito. Esto siempre va a depender, o sea, obviamente del pacto procesal y cómo las partes lo expongan ante el juzgado, pero siempre en última instancia va a depender de la voluntad y el criterio que tiene cada uno de los juzgados. Sí, Juliana, Sí, Doc, ¿cómo va? sí, hola, ¿cómo Consulta. estás? Bien, gracias. Este pacto procesal que mencionaste al último, ¿se puede plantear, digamos, en cualquier momento del proceso o necesariamente en la audiencia preliminar? Entiendo que no, No. porque sería cuestión de evaluar cómo va el trámite, pero en Sí, cualquier momento, digamos. se puede plantear en cualquier momento. No hay un momento para plantearlo, obviamente, antes del decreto de auto y antes de la audiencia complementaria. Sí, eso Claro, es muy exacto. importante tener en cuenta. Sí, pero de Gracias. última instancia siempre va a depender del criterio del juzgado. Si bien se hace particularmente en el juzgado 49, yo lo he hecho con Volkswagen, hemos presentado un escrito en el cual justamente el abogado de Volkswagen tenía otra audiencia y me lo comunicó y me dice, solamente tenemos que alegar, ¿no te parece que presentemos un escrito? Yo he estado de acuerdo y los alegatos se han hecho por escrito. Más allá de que particularmente yo personalmente me gusta el alegato in voce, o sea, me gusta el momento del alegato, me parece un momento valioso, no porque el proceso de oralidad le haya dado mayores prerrogativas a quienes tienen mayor oralidad, porque eso era justamente, o sea, mayor facilidad en la oralidad, porque hay gente que es muy buena escribiendo, que prefiere estar en su estudio horas y horas redactando un alegato antes que hacerlo de manera verbal, y a lo mejor no tiene muchos dotes hablando y prefiere hacerlo de ese modo, pero eso es bastante particular y hay que plantearlo en el caso concreto, pero es importante que ustedes sepan y que estén al tanto de que esto sí se puede hacer, ¿sí? O sea, para poder plantearlo. Sí, María, Eliana, Sí, hola, profe, ¿cómo estás? bien. En el caso de que sea escrito, ¿eso se sube directamente al sistema o cómo es? Sí, primero habría que presentar un escrito o ir a hablar al juzgado
manifestando que lo van a hacer de esta forma. A veces es muy bien visto, porque imagínense, se les quita un lugar de audiencia para poner otra audiencia, como están completamente abarrotados, por ahí lo ven muy bien, pero si hay que presentar antes un escrito o ir a hablar al juzgado para manifestar que se va a hacer así, y si se tiene que subir un escrito. Se sube un escrito con los alegatos. No es como antes que se presenta el sobre cerrado, no, se sube un escrito directamente. ¿Sí? No se le corre traslado de la otra parte, o sea, se va en el sistema directamente y después, una vez que se da por finalizada la etapa de alegatos, se dicta el decreto de autos y ahí va a tener 30 o 60 días el juzgado para resolver. ¿Sí? Para el dictado de sentencia, excepcionalmente puede solicitarle al TCJ que este periodo se amplíe en caso de ser necesario, en casos complejos, justificándolo a tiempo, puede llegar a solicitar una ampliación. En los casos de planes de ahorro sucede un montón, porque muchas veces se está especulando con el dictado de sentencia definitiva de la acción colectiva, entonces sucede muchísimo esto que se pide una ampliación de sentencia. Una cuestión que no aclaré, que también me parece muy importante, que a veces en la audiencia preliminar me ha pasado bastante, en el cual los abogados empiezan a hablar, ¿sí? Porque si bien lo ideal sería que a esta audiencia preliminar lleguemos ya con el otro abogado con algo hablado, a ver si hay un acuerdo, y en la práctica lamentablemente muy poco se da. Muy poco será por la vorágine, no sé por qué será, pero sucede muy poco y capaz que el abogado se entera ahí cuál es la pretensión, pide indicaciones. Entonces, muchas veces me ha pasado recientemente en el cual estamos a punto de arreglar, ¿sí? Estamos muy cerca y me falta que contesten una cosita chiquita para terminar de arreglar. En ese caso, lo que se suele hacer, e incluso el protocolo de gestión 1815, que es el vigente, del 3 de agosto de 2023, lo prevé, que se puede diferir el sorteo de los peritos hasta 7 días hábiles. ¿Por qué? Porque una vez que se sortea el perito, si en ese momento se sortea el perito, ya genera honorarios para el perito. Pero si estamos tan cerca de llegar a un acuerdo, podemos pedir el diferimiento por 7 días hábiles del sorteo de perito. ¿Sí? Después obviamente va a haber que instarlo para que sorteen en caso que no hayamos llegado a un acuerdo, pero este dato me parece muy importante, está en el protocolo de gestión y muchas veces por ahí los juzgados no lo saben y se niegan por esto de la celeridad, porque acá la celeridad está a flor de piel, como de lugar. Entonces también hay que tener ojo con este tipo de cuestiones, porque si el protocolo de gestión me lo permite, ¿sí? No, la decisión en ese momento del juez, porque no quiere, porque no le gusta este tipo de procesos, justamente nos tenemos que oponer a eso. ¿Sí? Son 7 días hábiles para evitar justamente tener que pagar los honorarios del perito por un posible acuerdo. Ya, si después, por ejemplo, en la audiencia complementaria se llega a un acuerdo, bueno, ahí ya está. ¿Sí? Pero es algo a observar en la audiencia preliminar. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? Profe, a mí me quedó una duda. Sí, decime. Entonces, en la preliminar, ahí yo, supongamos, digo que voy a presentar una prueba pericial contable. Y eso recién se realiza a posterior de esa audiencia, esa No, prueba. no, No. es así. Ah, ahí se me hizo el lío Vos recién con lo de recién. tenés que decir que vas a presentar, que solicitas que se sortee un perito contable en la demanda, en el escrito de demanda, ¿sí? Ok, ok, se me hizo En la recién. preliminar, bien, perfecto, para ordenarnos un poquito. En la preliminar se va a sortear el perito y después el perito asiste a aceptar el cargo, te va a decir cuándo se van a llevar a cabo las tareas, Ok, ¿sí? gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe, ¿me escucha? Hola, ¿qué Sí, tal? mire, yo tengo una duda, no tanto con la parte del proceso, sino con el tema de la prescripción. De ¿Cuál la es el prescripción. Sí. sí, cuál es el plazo de la prescripción y desde qué hecho se computa el plazo y si las notificaciones extrajudiciales interrumpen también el plazo, amplían el plazo, como para Bien, pero saber? a ver, pero no tiene nada que ver con esto.
Con la parte procedimental, precisamente no, pero pero con el trámite oral. no, no, simplemente como me surgió la duda, para que me Ajá, quede claro cuál es el plazo que tengo y desde cuándo se computa el bien. plazo. O sea, serían dos cosas, no lo estás confundiendo con la prevención, ¿no? No, 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 Ah, no. bien, con la prescripción. Decisión para iniciar la acción y desde qué hecho, por ejemplo, tenemos planes de ahorro, distintas Bien. situaciones de Particular, cuándo te se lo voy a responder. Si bien no es parte del el tema, te tema, lo voy a sí, responder. perdón. En planes de ahorros vos tenés que tener en cuenta que en la mayoría de las condiciones generales, en la última parte, prevé una prescripción particular de 10 años. ¿Sí? Es una cuestión completamente particular, pero está prevista al último, si agarras las condiciones generales, en la última parte suele ser el penúltimo o la anteúltima, anteúltima cláusula, prevé una prescripción de 10 años en todo lo atinente a planes de ahorros. Y Eso en la ley de después, defensa del consumidor. no. Particularmente vos me preguntaste de los planes de ahorros, en las condiciones generales tenés ese plazo. Fíjate en los contratos de planes de Planes de ahorros ahorro. aprobados por Ah, IGJ. bien, bien. Y ¿Sí? en Por ejemplo, no sé, general, por decirte sí, sí. Fiat, Volkswagen, Ford. Y Ah, después, bien, el plazo que se aplica es de 5 años de en 5. las cuestiones en general. Bien, ¿y desde cuándo comienza, desde qué hecho tengo que tomar en cuenta? Por Por ejemplo, el ejemplo, lo plan que de es ahorro. ¿Desde completamente que la empieza. persona se adhirió al plan de ahorro o cuándo? No, por ejemplo, si el plan finalizó, va a depender, hay muchos estadios para verlo. Si el plan, por lo general, los planes de ahorros tienen 84 cuotas, son 7 años. Si el plan finalizó en 2024, ¿sí? O sea, yo tendría 10 años para hacer un reclamo en caso de incumplimiento. Perfecto, bien, bien, bien. ¿Y la notificación extrajudicial amplía el plazo? La notificación extrajudicial se amplía el plazo. Amplía el plazo, E incluso perfecto. también la instancia previa. Ah, la audiencia, digamos, de conciliación. Conciliación, sí. Ujú. Sí, perfecto, perfecto. Bien, gracias. De Perdón por nada. la pregunta. No, está bien. Doc, yo tengo una duda. A ver, Con decime. respecto a al planteo de las excepciones, Sí, usted había dicho que si causaba un gravamen, se puede plantear una reposición. ¿La sí. apelación va al final del proceso? No. Se plantea la reposición, si se rechaza la apelación, se puede plantear la apelación, ¿sí? Se puede plantear. Si la rechazan, porque muchas veces la rechazan justamente motivado en la celeridad y justamente que no se puede recurrir, ahí lo que hay que plantear es un recurso directo ante la Cámara. ¿Sí? Por lo general lo suelen rechazar. Por eso hay que estar muy atentos también al cumplimiento de los recaudos del recurso directo, que son bastantes, y los plazos. Bien, una consulta. Ahí no hay que presentar, digamos, la reposición con apelación en subsidio por Se por puede, la situación. sí, tranquilamente. No Apelación influye, digamos, si se reposición con presenta apelación de subsidio. no influye si se presenta por separado para que te rechacen luego la apelación, no. No, Prefieren obviamente siempre que esté dentro de los plazos legales, ¿no? Ah, bien, bien, perfecto, bárbaro. Bueno, creo que no hay más preguntas. Bueno, no veo preguntas, Noeli. No se Ah, puede, ¿no? Ir a ver una audiencia, nunca. No son abiertas. Depende también del juez. Muchas veces yo he querido llevar por ahí a alguien del estudio para que vea la audiencia y no me lo han permitido, y en otros juzgados no hay ningún problema. Ah, Sí, porque las audiencias es complejo complementarias son para video un paciente. grabadas. Las audiencias complementarias son video grabadas. Ezequiel, vos tenés bastantes subidas en tu canal, ¿o no? sí, sí, tengo varias subidas. Ah, ya Ahí voy se a ve claramente investigar ahí. las audiencias complementarias, porque quedan video grabadas y son públicas. Bien, ¿Algún, gracias. algún abogado se ha enojado por verse en YouTube?
pero por ahora yo entiendo que si son públicas y si el fin claramente es práctico, académico y no está editado el video ni está generando ningún daño a nadie en particular, ni se está afectando ninguna reserva o intimidad, no vería el motivo por el cual no se difundan. Las audiencias cuando empezó el sistema, justo tuvimos la buena o mala suerte, según se vea, de que fue la época de la pandemia. Entonces, todo el sistema de audiencias que estaba preparado para hacer una especie de espectáculo público, al mejor estilo de Estados Unidos, digamos, y de hecho las salas tenían unas sillitas para público que se fueron sacando. En principio la idea era como abrir las audiencias y que la gente entrara a tribunales y viera las audiencias. A mí me ha pasado de estar, por ejemplo, en tribunales en Bolivia, donde hay mucho proceso oral, y que sea completamente abierto el proceso. Uno puede entrar y ver lo que se está como en las aulas de la facultad cuando rinden un examen y por ahí uno entra y si quiere puede escuchar un examen. Pero bueno, todo después depende. A veces puede ser el juez o puede ser el propio sistema el que impida la participación. Pero al menos a nivel teórico, si es un ejercicio que tiene que ver con reforzar la democracia y la transparencia del sistema judicial, entiendo que es perfectamente público. Yo nunca he tenido problemas en llevar gente del estudio, en llevar siempre lo decimos, después nos olvidamos de citar, pero lo vamos a hacer la próxima audiencia. Vamos a avisar en el grupo si tenés una Noelí o cualquiera de los que les hemos compartido algunas clases, les vamos a avisar en el grupo para el que quiera visitar y estar ahí en esa audiencia. ¿Complementaria o preliminar, decís, Ezequiel? Y podrían ser de las dos. En general, la preliminar son más reacios de dejar Sí, ingresar. La complementaria, bueno, es más simple, tienen varias subidas, pero podríamos avisarles. La preliminar diría que tendría que ser a lo mejor uno o dos. Si hay uno o dos como interesados, podrían ir. muchísimo. No, si no, ya. Particularmente yo tuve una la semana Complica. pasada que Sí, una chica del estudio está queriendo aprender toda la cuestión del proceso de consumo y yo le invité a que vaya conmigo y no la dejaron pasar. no la dejaron pasar. Bueno, también puede pasar, a veces si uno se pone de acuerdo y si no uno eh, lo habla con el juez antes, con la En el juzgado jueza, 10 En el parte. juzgado 10 no la dejaron pasar. Claro. ¿Y por qué motivo? Dijeron, no, era mucha gente. No, ver si había una sala bastante grande, no. Claro, Tenía por una tenía cuestión que política. comparecer como parte y no era el fin, ella iba simplemente a ver para aprender. Está bien, está bien. Bueno, algo Claro, importante pero en relación a un, de- esto, y ya para dar un un detalle cierre, para tener en cuenta, los expedientes son públicos teóricamente, y si la audiencia forma parte de los expedientes, no tendrían claro, por qué limitar la vista exactamente. de ellos. ¿Qué pasa con la cámara blanca? Esto también es público, no, no le vemos la cara blanca. Tengo un problemita con la MacBook que tiene rota el tema de la Ah, cámara y bueno, hay que llamar al técnico. me Hace sale más rato cara ya, la cámara que la computadora. hay que llamar al técnico. Hay que Hay que llamarlo, cambiar la compu. dar trabajo, movilizar la economía. Bueno, en relación a lo que estábamos hablando, me parece importante y como cierre, que como abogados eh, se planten, cuando sea necesario, por supuesto, no, no es una cuestión de ir con una actitud de matón a una audiencia, pero sí cuando vean afectados los intereses de su cliente, pues, particularmente para lo que trabajamos, sea el juez, sea la contraparte, sea el Ministerio Público o quien sea, que ustedes entiendan que está afectando los intereses, bueno, es momento para discutir, para plantear lo que haya que plantear, no tengan miedo, porque a veces lo que suele pasar, sobre todo con los jóvenes abogados, cuando falta esa experiencia de qué pasa si discuto esto, es que justamente van por la fácil y no dicen nada. Y el proceso de audiencias tiene esa peligrosidad de que muchas veces lo que queda directamente se, se toma por válido y después ya no hay un momento para cuestionarlo que pasó en esa misma audiencia, uno queda notificado ahí y por eso es tan importante. Particularmente en las preliminares, en mi experiencia, no todos, pero he visto muchos jueces y juezas que en ese momento, digamos, son bastante tiranos o poco razonables, porque es una audiencia que no está grabada. Yo creo que las dos audiencias deberían ser grabadas. De hecho, se está hablando de eso como posibilidad de modificación del Código Procesal. No veo por qué una audiencia es grabada y la otra no, si en definitiva la herramienta tecnológica está y no hay nada que esconder en un proceso. De última, se puede dar un espacio de negociación no grabado, pero después no entiendo el motivo por el cual eh,
parte de la audiencia, que es definitoria del caso, no es grabada. Creo que andarían las cosas bastante mejor eh, en términos de estas discusiones que muchas veces se da, donde a veces un juez va a decir no porque no, ¿cierto? O esto no es así, punto. Por ejemplo, tema de gratuidad, que recién decía Noelí. Si a mí me plantean que el perito tiene que pagar, que, perdón, que mi cliente como consumidor tiene que pagar el perito, yo le digo no, porque hay gratuidad. Y esto lo dice el Tribunal Superior de Justicia en el caso Cañete contra Bonacorsi y décima contra Bonacorsi, ya está resuelto. Si el Superior de Justicia de nuestra provincia dice que la gratuidad es equivalente al beneficio de litigar sin gastos, entonces no tiene que pagar el perito. Y muchas veces el juez dice, no, bueno, no es tan así, no es tan así. Bueno, lo vamos a dejar para el momento en el que eh, El sea perito pide el realmente adelanto. necesario el perito, lo vamos a ver ahí. Y yo me planto y digo, no, lo voy a resolver ahora, pues yo se lo estoy pidiendo ahora y resuélvalo. Si esto está Ujú. claro. O usted va en contra de lo que dice el Tribunal Superior de Justicia. Bueno, y ya cuando uno los aprieta un poco, el juez dice, bueno, sí, establece la gratuidad. O a veces también se ponen pesados. Bueno, yo soy director del proceso y yo voy a decir cuando lo resuelvo, bueno, listo, pero que quede constancia en este momento que yo lo estoy planteando de esta manera. Y uno, cuando pide que algo quede constancia en el acta, como la audiencia no es grabada, puede dejar constancia de esa situación, porque si no, después esa discusión queda, digamos, indefinida y, como les digo, pasa de largo y muchas veces perjudica a nuestros clientes. Cada uno sabrá en qué momento y qué discutir, no digo que vayan a discutir todo. Pero bueno, es importante eso, sobre todo en la preliminar, ir con la idea de que podemos tener que hacer un El tema trabajo de por la prueba en ahí. general, va a haber que defenderla, Exactamente, la prueba es porque la clave. depuración, para ellos, o sea, si pudiesen llevar a cabo una prueba, y por eso hay que defender con uñas y dientes la prueba, que obviamente nosotros pensamos que sea muy importante. Totalmente. Y de nuevo, con razonabilidad, Sí, con flexibilidad, pero también poniéndonos firme en aquello donde estamos viendo que se puede perjudicar al cliente. De sí, nuevo, a porque veces ahí ya hay una cuestión que al que no le salga, le recomiendo, o no sé si clase de actuación, o coach, o psicólogo, lo que le sirva. Pero es necesario manejar eso, porque el proceso sí. oral implica un debate que muchas veces puede ponerse un poco más difícil y hay que tener herramientas, ¿no? Uno no se puede largar a llorar. Ahora me pasa con los... En la universidad me pasa que los alumnos, ahora no está pasando tanto, pero post pandemia van al examen y se largan a llorar todos. No, entonces que no pasen las audiencias, ¿no? Somos profesionales, tenemos que manejar situaciones de conflicto y tenemos que tratar de que eso se lleve adelante de la manera más provechosa para los intereses de nuestro cliente. En la complementaria, como es grabada, no suele pasar esa situación, pero a veces también pasa que nos vamos todos, porque estamos apurados, porque queremos ir a almorzar o por lo que sea, por el camino más fácil, y por ahí no hacemos lo que hay que hacer, sea completar el interrogatorio, sea hacer bien las preguntas. Entonces hay que tomarse ese momento como un verdadero trabajo, que es lo que es en definitiva, y darle el tiempo necesario. Y particularmente bueno, hay que prestar atención a que no se vaya perdiendo el sentido de la oralidad, que creo que es una herramienta formidable, especialmente para el derecho del consumidor, porque humaniza mucho el proceso. Y si el proceso se humaniza porque lo están viendo al consumidor y al dueño de la empresa, o bueno, a las empresas grandes nunca le vamos a ver al dueño, y eso nos juega a favor a los que defendemos a los consumidores, es importante que eso sea una herramienta usada a nuestro favor y que no se vaya dejando de lado cosas como, por ejemplo, lo que mencionaba recién Noelia. El Ministerio Público Fiscal al principio, cuando empezó todo esto, iba a todas las audiencias preliminares. Eh, y muchas veces era muy útil esa discusión, porque, por ejemplo, en la prueba nos ayudaba. Si había una discusión sobre la prueba, bueno, a ver, córrale vista al ministerio que estaba sentado ahí y decía, bueno, de nuevo, si hacía bien su trabajo, en general apoya al consumidor y apoya a una prueba que pueda ser dirimente para alguna situación que favorezca al consumidor. Después dejaron de ir, entiendo que hay una cuestión ahí funcional, pero empezaron a ir solo a las complementarias. Pero ya tengo noticia de muchas veces que han faltado a audiencias complementarias. A mí me pasó una vez, no es lo normal, pero me pasó. Entonces cuando me pasó, bueno, inmediatamente yo fui a la fiscalía, primero lo fui a buscar a la fiscalía y después, cuando terminé la audiencia, fui de vuelta a la fiscalía a decir que por favor no falten de nuevo. O sea,
que eso no vuelva a ocurrir, que lo tomo como una cuestión excepcional, pero que para el consumidor y para mí, que soy su abogado, necesito que el Ministerio Público esté presente en ese proceso. No es lo mismo un escrito a posterior, porque la audiencia termina ahí y ahí es donde se plantea. Entonces tratemos, si al menos no lo podemos hacer en el momento, bueno, presentar una nota, dejar sentado, no dejarlo en la nada, porque repito, los que vamos a terminar perdiendo, si el proceso se acostumbra y se termina volviendo un proceso de escrito medio oral, es perder todas las ventajas con las que corremos cuando es estrictamente oral. Así que eso, simplemente llamarlos a tratar de no dejar que vaya flexibilizándose en ese sentido, ¿no? Tratar de que si el ministerio tiene que estar, el juez tiene que hacer su trabajo, por supuesto, tiene que estar todo el tiempo. Los alegatos no son una cuestión de cuántos minutos, ¿no? Hay algún juez, jueza, no tiene sentido acá decir nombres, pero parece que lo único que les preocupa es el control de los minutos. O sea, están ahí, a ver, cronometrando. Me ha pasado incluso de haber sido interrumpido en un alegato para avisarme que me quedan 2 minutos. Y bueno, y eso hay que pararse y decir, ¿cómo me interrumpe? Yo estoy alegando, estoy concentrado en lo que estoy diciendo, así que ahora me va a descontar todo el tiempo de la interrupción y de esto que le estoy contestando Que no para es decirle fácil que no me porque interrumpa. es Pero oral todo. claro, uno está concentrado, está Es que no pensando y era de fácil. pronto le quedan 3 minutos. No, eso hay que aclararlo. Si van a ser 2 abogados o 3 abogados, bueno, nos vamos a repartir el tiempo, ser prudente. Y si el caso requiere más de 10 minutos, hay que decir, mire, señor juez, este caso requiere más de 10 minutos para expresarlo, así que voy a usar 15 minutos. Punto. Voy a usar 15 y voy a usar 15 porque necesito 15. No le estoy diciendo que voy a usar 2 días. Pero no tenemos 5 minutos más de este acuerdo o consenso sobre cuánto tienen que durar los alegatos como para poder solucionar un problema que a lo mejor lleva 1 o 2 años de proceso. Entonces es importante en ese sentido tratar de dimensionar que no se pierdan esas formas y que está pensado, repito, para humanizar el proceso y que esa humanización del proceso en definitiva termina repercutiendo en una conveniencia para el consumidor. Tratemos de todos los que estamos del lado del consumidor, al menos litigando, busquemos que esto no se pierda, ¿no? De luchar para ese mismo lado, porque si no, bueno, ahí está el loquito que discute todo. No, seamos todos los que plantemos, el Ministerio Público tiene que estar, el alegato tiene que durar por lo menos 10 minutos, etcétera, ¿no? El proceso está pensado, en el caso del consumidor, para la defensa del consumidor. No está pensado para el almuerzo del juez, ni para el almuerzo del abogado del demandado, ni del Ministerio Público, no. Está pensado para eso. El tiempo que lleve es el tiempo que necesitemos para ejercitar esa defensa. Noeli, ¿querés unas palabras de cierre? No, me parece que ya dije todo. Más que nada también es importante, hay algunas cosas que obviamente no están plasmadas en la ley, como por ejemplo esto de ponerse la camiseta de la prueba que hemos solicitado, porque si bien hay alguna prueba que se puede reconducir para incluso hacerlo más fácil para nosotros, como por ejemplo una prueba testimonial por reconocimiento de documental, por ahí se puede reconducir a una prueba informativa tranquilamente. Eso no vería alterado ningún tipo de derecho de defensa de nuestra parte, pero es muy importante que seamos activos en materia de defensa de nuestra prueba y a su vez también de la postura y de la estrategia procesal que hemos decidido abarcar para la defensa de nuestro cliente. Eso me parece completamente importante. Bueno, muchas gracias, Noeli, por la clase de hoy, por respondiste a estas preguntas que no estaban en el tema y aún así muy bien parada. Y bueno, nos estamos viendo la próxima clase. Vamos a trabajar, me parece que vamos a ir con temas del. Se pausó. Sí, vamos a trabajar daño punitivo, probablemente, el próximo clase, así que no se lo pierdan. Va a ser importante, es lo crucial para que el proceso no solamente sea justo, sino que también sea redituable, ¿no? Que sepamos trabajar bien esa herramienta, tanto para el consumidor como para quienes los defendemos. Bueno, muchas gracias. Muchas Pongo dejar de gracias. grabar y nos estamos viendo la próxima semana.